No, porque aparte, perdón, ¿no? Pero en este caso está probado el abuso, pero ¿cuántas denuncias de abuso puede haber que terminen con la intención de terminar en reparación económica? Yo tengo si esto se transforma en un precedente. El caso de Daniela Cortés, yo no sé si no se cerró con dinero, ¿eh? No, fue condenado. No, pero perdón, una cosa es el arreglo civil que se hace donde ella recibe un dinero, claro, eso es un derecho. Y eso es. ¿Y a cambio de qué? ¿Y a cambio de qué, Martín? En este caso fue a cambio de que se baje burlando de la defensa. Bueno, burlando para que Daniela Cortés reciba ese dinero, se corre de la defensa. Esto me lo contó el propio Burlando. Pero Daniela Cortés sigue adelante con el juicio, representada por el Ministerio Público Fiscal, y a Villa lo condenan por violencia de género. Claro. O sea, eso pasó en el caso anterior. En el caso... Ahora, es un derecho de la víctima, ese resarcimiento. Sí, pero es un delito que tiene que ver con lo público en este caso. Entonces, no sé si la víctima tiene... Lo decía Elba recién. Sí, me parece central esto que decías, Mariana. Porque preservar a otras posibles potenciales víctimas. Más adelante, ni hablar cuando estamos hablando de una situación como la violación, que sabemos que la reincidencia es 98%, altísima, y además cuando poner justamente a la mujer, como vos bien decías, Mariana, en esta posición de tener que elegir entre, decía ella, pensaba en mi hijo, seguramente una mujer que no tiene el sostén económico, tener que darle de comer a su hijo y pensar en el presente y en el futuro de su hijo y el propio, siempre las mujeres como en esta situación de vulnerabilidad económica que implica generar un espacio para la violencia económica. Según tengo entendido, también, por todas las secuelas que tuvo por el abuso, tuvo que dejar de trabajar. Pero ese resarcimiento económico podría estar incluido en la condena. No estamos escuchando a la víctima, discúlpenme. Hasta ahora no escuché ni un solo argumento de los que la misma víctima se encargó de contarle a sus abogados. Quiero dejar de ser víctima. Tengo derecho a superar lo que me pasó, tener una vida, reiniciar mi vida en el exterior, poder efectivamente seguir adelante con mi maternidad, poder seguir desarrollando la pareja que tengo ahora en otro país. No quiero trabajar de víctima toda mi vida. Pero perdón, Franco, entiendo eso. O sea, ella se revictimiza en el momento en que tiene que ir, declarar y contar y volver a contar y volver a contar. Lo entiendo, pero es parte de un proceso judicial. Por supuesto que es parte de un proceso judicial. La justicia hará ahora lo que tenga que hacer de ahora en más y tenemos que seguir debatiendo esto, por supuesto. Quiero reponer, insisto, instalar en el centro de la discusión ese lugar al que compulsivamente, por los cambios que hubo en nuestra sociedad, estamos depositando todo el tiempo a las víctimas en este último tiempo, que es la idea de que una buena víctima es la que no se corre nunca del lugar de víctima y no puede desarrollar otros aspectos de su vida. En la Argentina pasa con Telma Fardín. En la Argentina pasa con Telma Fardín, que hasta a duras penas puede seguir adelante con su tarea de actriz. Bueno, lo escuchábamos en el caso de ayer, ¿no? Ella no sería la buena víctima, sería una víctima que decide salirse de ese lugar simbólico de la víctima y pasar a la acción, no quedarse para adentro. Pero eso lo hace una cosa muy cortita respecto de lo que decís, Franco. Para eso es importante el tema económico. Porque para salirse del lugar de la víctima tiene que haber un sostén que le permita a ella tener otra posición. Claro, perdón, pero yo discúlpame. Vamos a hablar ahora con los abogados de la víctima, para darle, por supuesto, la voz a ellos. ¿Por qué te lo vinculo la vulnerabilidad? Porque a la medida que hay necesidad, no hay libertad. ¿De qué libertad me podés estar hablando de que quiere salir del lugar de víctima alguien que necesita? Porque ahí lo pagás. ¿Cómo me podés decir válidamente que pagás un delito de violación? Claro, pero por eso yo esto recuerdo perfectamente que hablé con Daniela. Es absolutamente aberrante. En su momento hablé con Daniela y ella estaba desesperada porque quería estar con su familia y no tenía manera... En Colombia estaba desesperada porque no tenía manera de volver con su familia y estaba totalmente desprotegida en ese sentido. Lo que puede llegar a implicar que una violación o un caso de violencia de género se arregle con plata es la falsa denuncia también. Totalmente. Me voy a cruzar a la otra vereda. Es lo que yo decía, ¿no? Que en este caso está probado el abuso, pero en otro caso, que venga alguien que denuncia a cualquiera y que, con la intención, ¿no? Después de una reparación económica, no debería esto ser un precedente que habilite eso. Yo digo que acá el problema es que haya un hombre, en este caso futbolista con dinero, conocido, tapa de diarios, que pueda pagar por esto y no el problema que la víctima acepte esta plata. Exacto. Esa es la diferencia. Porque si ella fuese pobre, no estaría en eso. La víctima es la víctima. Pregunta, ¿ella podría, digamos, la justicia, podría seguir adelante con el juicio? No, podría no, quiere seguir. Quiere, perfecto, pero sin contar con ella declarando para no revictimizarla, que es lo que ella quiere evitar. La víctima ya declaró.
se incorpora en el juicio, se incorpora por lectura. Acá hay dos abogados, yo no soy abogado, así que lo pueden decir ellos. Se incorpora por lectura el testimonio. Es decir, se lee lo que ella ya declaró. El que no puede faltar es el imputado. O sea que podemos decir que ella puede tener su reparación económica y el juicio seguir adelante porque... Puede seguir puede seguir el juicio, no puede faltar el procesado, porque ahí sí sería un juicio en ausencia. El procesado tiene que estar. Bueno, hay que convocar a Villa. ¿Cómo? Digamos que hay procesos en ausencia, pero no nos vamos a meter en eso. No, pero es muy raro el proceso. Sí, bueno. Vamos a hablar con los abogados de la denunciante. El doctor Roberto Castillo, él es el abogado de la denunciante de Villa, y el doctor Francisco Oneto también. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaban escuchando, me imagino, aquí el debate. Me gustaría escuchar la voz de la víctima puesta en ustedes, por supuesto, ¿no? Que son quienes la representan. Sí, en principio es complejo porque nosotros anotamos alrededor de 10 o 12 cuestiones con las cuales estamos absolutamente en desacuerdo desde una discusión técnica, es decir, están errados desde una comprensión conceptual de lo que están hablando, pero más allá de eso es importante para que la audiencia escuche. El punto, iría punto por punto, porque me parece muy interesante el tema. Bueno, si nos da el tiempo, es interesante el tema, y claramente que es interesante en el proceso penal poner a la víctima en el centro de la escena y no al imputado. Creo que hubo uno de las personas que está en el piso que mencionó eso, y justamente así es que nosotros arribamos a esta presentación que hacemos en sede judicial. Nosotros estamos hablando de una víctima que durante 3 años, en el año 2021 fue este hecho, durante 3 años tuvo 3 intentos de suicidio. Se quiso quitar la vida, perdió y cedió el cuidado personal de su hijo, perdió el trabajo en 3 oportunidades, se mudó en 5 oportunidades. Entonces, esas son cuestiones que el Estado también tiene que observar. No que solo se van a solucionar con plata, medio de comunicación. Roberto. No solo, perdón, si nos empezamos a interrumpir va a ser imposible. O sea, como ustedes quieran. Ustedes hablaron, nosotros escuchamos de manera indignada, digamos, las posiciones que tienen ustedes desde lo técnico y jurídico, pero si nos empezamos a interrumpir va a ser imposible. Roberto, un diálogo es un ida y vuelta. Acá es entender lo fundamental. Pero nosotros recién no tuvimos la posibilidad de dialogar. Ustedes hablaron, nosotros estábamos callados acá y el micrófono no se activaba cuando dijeron algunas barbaridades jurídicas. Queríamos intervenir los dos y sin embargo nos tuvimos que quedar callados porque no se nos activaba el micrófono. Le pido calma, doctor. Entonces, desde ese lugar es importante. Es importante. Está bien, vamos de a poco. Estamos, a ver, nos enojamos un poco con la imprudencia a la hora de manifestar cuestiones jurídicas que si quieren las debatimos ahora y van a quedar en evidencia de que no tiene absolutamente nada que ver con la comprensión. ¿Cuál fue la imprudencia? En casi todo, pero lo fundamental y lo principal es entender el estado en que la víctima se manifiesta con la fiscalía y le dice: yo rehice o estoy intentando rehacer mi vida en Europa, yo no quiero ser sometida, pero no solo que no quiero ser sometida, no quiero que se rememoren los hechos que yo denuncié porque van a ser públicos. Yo tengo un nene de 9 años del cual cedí el cuidado personal, yo me mudé 4 veces, yo tuve 3 intentos de suicidio y el Estado ahí no estuvo. Entonces, el Estado puede decirme a mí que quiera una reparación para que sea supuestamente ejemplificadora, digamos, para los demás abusadores de la sociedad, situación que tampoco es cierta a nivel estatal, porque el Estado no termina resociabilizando a nadie por el estado en el que se encuentran las penitenciarías. Entonces, partiendo de esa base que ella dice, yo no quiero declarar, se lo manifiesta al Ministerio Público Fiscal, le dice, nosotros que observamos, digamos, la ingeniería jurídica con la cual se puede resolver, entendemos de que hay un artículo que es el 59, inciso 6, que establece la reparación integral del daño. No solo eso, sino que la Corte Interamericana ya ha emplazado a Brasil en un fallo del año 2006, donde lo invita a tener, digamos, alternativas que sean la resolución del conflicto para proteger a la protagonista del proceso, que es la víctima. El Estado no puede expropiarse del conflicto de otro. Entonces, a partir de eso es que nosotros, no es que nosotros desde el inicio decimos, bueno, vamos a hacer una reparación integral del daño, sino que pasaron 3 años, un retardo en la Administración de Justicia, la víctima 3 intentos de suicidio, de quitarse la vida, que dice, hasta acá llegué, yo no quiero seguir. Y el Estado dice, el fiscal, que de hecho lo voy a decir porque él hizo algunas manifestaciones públicas, nos dice a nosotros, es viable jurídicamente lo que proponen, pero ¿qué va a opinar? ¿Qué van a opinar los medios de comunicación? Entonces nosotros nos indignamos porque nosotros no trabajamos en la justicia para lo que opinen los medios de comunicación. Sí sería bueno que después de este
este antecedente, el Estado entienda que no basta con invitar a una víctima a denunciar y llamarla después de 4 años a decirle venía al juicio. No, la víctima sufrió un hecho que se presume traumático, entonces tenemos que entender todo el contexto de la vida de la víctima, porque la víctima, por ese trauma que denuncia, que tiene que ser acreditado después de un proceso judicial, pierde en este caso, perdió el cuidado personal de su hijo, se quedó sin trabajo, se siente estigmatizada, así lo refirió ella, dice cada vez que estaba con un muchacho para conocer... Nosotros le estamos dando... No, estoy enojado, No, Mariana, para nada enojado con vos ni con nadie. No con nadie, es que este es un tema muy sensible. Lo que le estoy diciendo es que justamente por eso lo que queremos enojado, digo. es que... Porque a veces los medios, ¿no?, son los criticados, porque en este caso usted hace referencia a eso, y también somos los que empujamos las causas para que se resuelvan, ¿no? Entonces, por eso intentamos darles a ustedes la voz en este momento para que nos expliquen. Porque la verdad que nosotros siempre vamos a estar del lado de la víctima. ¿Cómo no? ¿No es cierto? Somos los primeros en denunciar. Por eso te digo, Mariana, para nada tiene que ver con ustedes. No me imagino. Sí, claro. Exactamente. Nosotros incluso en la audiencia a la jueza le dijimos, bueno, a ver, acá hay un fallo que es verdad que quizás la contradicción es que la gente diga, bueno, pero pará, un delito de abuso sexual se repara con la reparación integral del daño. Pero por otro lado tenemos, también invitamos al Estado a rever su conducta para con las víctimas. Es decir, vos a las víctimas le decís, vení, denuncia, pero después la dejás sola. ¿Seguro? O sea, después ella 3, 4, 5 años la dejás sola. Y ella quizás, para que vos tengas esa condena, esa mujer sacrificó su vida. Entonces, es un caso que nosotros entendemos de que puede ser un antes y un después para la justicia en todos los hechos que se dan en un contexto de violencia de género. ¿No se podía arreglar ese monto reparatorio en lo civil? Es una consulta, ese monto reparatorio en lo civil y seguir con el juicio oral para que un tipo, que yo hablando con vos, lo hemos hablado infinidad de veces, Roberto, este hombre es un abusador sexual y vos lo sabés porque hemos hasta inclusive compartido algunas pruebas que no salieron a la luz, para que un abusador sexual que debería estar 15 años preso no esté en la calle y no le haga lo mismo a otra mujer. Te lo pregunto desde el desconocimiento de saber si no se podía arreglar en lo civil el monto para resarcir a la víctima y continuar con el juicio oral, inclusive sin la declaración de ella, pero para que un tipo al cual le gustaba violar mujeres no lo siga haciendo en el futuro. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes, soy Oneto. Te respondo yo y en primer lugar aprecio y valoro tu prudencia al momento de expresarte, porque lo que hicieron tus compañeros de piso fue una total y absoluta... Se te respondo yo que soy el copatrocinante. Fue una total y absoluta irresponsabilidad lo que hicieron, hablando con suficiencia de temas que conocen superficialmente y influyendo con conocimiento en la justicia. Voy a responderte, Martín. Primero te respondo a vos por respeto. Ahora te digo todo. Te respondo a vos primero por respeto. Pero perdón, doctor, porque acá soy la conductora del programa y me interesa saber cuál fue la irresponsabilidad. Como una reparación integral del daño. La total irresponsabilidad es que se dijo que la Convención de Belém do Pará, en su artículo 7, obliga a que los casos sean llevados a debate. Eso es falso y de una ignorancia supina de alguien que no leyó la Convención. La Convención lo que obliga es a prevenir, sancionar y castigar. A partir de ese último término, la Corte en el precedente Góngora pareció interpretarlo así. Ahora, déjame terminar, que ya escuché tus barbaridades. No, espera vos, déjame terminar. Existe el precedente María da Peña Fernández de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que se recomienda incorporar medidas alternativas a la solución del conflicto. Eso punto número 1. La Convención de Belém do Pará no obliga al debate oral. Punto número 2. Se afirmó... No, déjeme terminar porque yo los escuché a ustedes en su plenitud diciendo barbaridades. Entonces, déjeme terminar. Se habló de que cuando se inicia la instancia privada no se puede suspender la nota. Porque esto tiene que ser un ida y vuelta, no es un monólogo. Suspenda la nota si quiere, escuchamos las barbaridades que dijeron ustedes. Me parece que es de toda prudencia darnos derecho a réplica. Pero vamos, ¿qué respuesta me quiere dar? Usted acaba de marcar una irresponsabilidad, lo cual le presto mucha atención con lo que está diciendo. Quiero que la abogada le pueda responder a usted o pueda defender su punto. ¿Puede ser? Y vamos y venimos. Que responda la abogada, Francisco, sí, por supuesto. Francisco, vamos por partes. Me extraña, porque la verdad que estás bastante formado y creo que te confundiste entre ambos postulados. Entre ambos postulados, entre lo que dije yo, que dije el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y lo que dijo Mariano, que habló
de la otra convención. Y el fallo Lo que Góngora, yo digo, Góngora, Gabriel Arnaldo, la causa 14092 de la Corte Suprema de la Nación del año 2013, que expresamente prevé lo que dijimos, que es el sometimiento a debate de las causas. A ver, en donde contestar, ya hablaste, ya te escuché. Disculpa, la gente no escuchó. El argumento. El artículo 7 de la Convención, si te escuchó la gente, déjame hablar porque están diciendo barbaridades. El fallo Góngora resuelve un caso concreto y los fallos no se aplican a circunstancias generales. Y esta es una circunstancia especial en donde hay abuso. Probation en el fallo Góngora. Y acá hay un déjame abuso. terminar porque ¿Hubo abuso o no hubo abuso, déjame terminar porque justamente la reparación déjame terminar. La reparación integral del daño lo que conlleva no es que no se dé que no haya delito, es una cancelación de la punibilidad. Es decir, el Estado decide no castigar, pero no conlleva inocencia como sí lo hace la probation, que era el caso Góngora. Por otro lado, existe el fallo de la Corte Interamericana, no de la Corte Suprema, que hablan de las recomendaciones de tomar soluciones alternativas al proceso. María da Peña Fernández contra el Estado brasileño. Eso por un lado. Por el otro lado, reitero, los fallos no se aplican a supuestos generales. Los fallos están limitados por los argumentos de las partes. Esto lo dice la Casación Nacional en el precedente Baptista Costa, en el precedente Gómez Vera, voto del doctor Sarabairús. Entonces, eso que están afirmando es falso. Y la ley es clara. Decían que la ley no se aplica... No, déjame terminar, por favor. Se decía que la ley no se aplica a los casos de abuso sexual. Cuando la ley es clara, cuando la ley no distingue, no corresponde distinguir, dice la Corte, te lo digo en latín, ubi lex non distinguit, nec nos distinguit debemus. Entonces, eso es muy claro. Lo que no se aplica es la mediación al abuso sexual. Efectivamente hay una ley que prohíbe aplicar mediación a delitos de abuso sexual. Esto es un supuesto diferente, porque la mediación implica no reconocer hechos y derechos. En la reparación integral del daño, los hechos y derechos quedan sentados conforme al requerimiento de juicio. Represento a la señora que está en la casa, no entiende nada de lo que está diciendo. Y otra cosa, Francisco. No entiende nada. Bueno, que estudie la señora. Entonces, lo que hay que hacer es que a la señora que está en la casa explicarle y no confundirla. Porque ustedes saben que influyen en los procesos. Y sabiendo que influyen en los procesos, dicen barbaridades como, por ejemplo, que una vez que se insta la acción privada, no se puede retirar la acción. Lean a Mayer. Roberto, ¿puedo hablar con vos? Porque no me gusta el tono al que se está dirigiendo el doctor hacia mí. ¿Puede ser? A mí no me gustan las barbaridades que ustedes dicen, así que tampoco quiero hablar con ustedes. Le paso a Roberto, gracias. Bueno. Un maleducado, Soneto. Oneto es un verdadero maleducado, porque encima que le estamos dando aire... ¿Quién dijo que soy un maleducado? Yo, Mariano Yese, ¿quiere que le dé tomo y folio? Yo. Usted es un maleducado, porque usted tiene la posibilidad de hablar en televisión. Y vos sos un burro. Usted es un... No soy ningún burro. No usted tengo es un la maleducado. Ustedes tienen la posibilidad de entrevistarnos, usted es un maleducado, porque acá estamos en un país donde matan a una mujer cada 20 horas. Usted es un... No estoy amenazado, usted es un maleducado. Usted es un maleducado, señor. Y usted es un burro. En un país donde matan a 20 personas. Me pregunto cuál es el objetivo de este momento de violencia en la televisión. La verdad, innecesario. Yo fui violento, se me dijeron maleducado a mí. Al lado que no sabe hablar en televisión. ¿Por qué está tan enojado con nosotros? Yo no sé cómo tienen ese burro. Porque los doctores saben que la opinión pública hoy está con el siguiente argumento. Tenés plata, tapás una violación. Sos parte del fútbol masculino, ultra machista y mega mafioso en la Argentina, tapás una violación. Esta es la sensación popular en este momento. Lo lamento. Y con esto lamento que la víctima tenga a estos machos de abogado. Lamento profundamente que la víctima haya elegido estos machos de abogado y no mujeres con perspectiva de género o hombres con real perspectiva de género. Lo lamento. Lo lamento mucho por la víctima. Y yo también lo agrego, esto. Y por otra parte, lamento profundamente, porque realmente hemos compartido acá piso, pero lamento profundamente que le hayan puesto un precio a esta víctima. ¿Puedo preguntarle a Roberto? Sí, por favor, hablemos con Roberto. Disculpen. No sé si me están escuchando. Sí, te escucho. La verdad que no entendemos ¿Cómo está, Martín? No entiendo este momento de violencia, Roberto. Nosotros sí, que es importante. Me gustaría que lo expliques fácil para que la gente lo pueda entender. Es importante entender que la reparación integral del daño está establecida en el artículo 59, es decir, en el Código Penal existe.
digamos, acá lo llamativo es que se aplique en una causa que es en un contexto de violencia de género. Entonces nosotros le decimos al Estado, a ver, no solo hay que reflexionar sobre esto, hay que reflexionar sobre los 3 intentos de suicidio, es decir, y acá hay otra cuestión para analizar que tiene que ver con lo que hace el Estado. El Estado es un Estado que tiene mucha legislación para proteger a la mujer, pero que no tiene recursos económicos. ¿Por qué no existen recursos económicos en la Fiscalía para ver cómo están las mujeres en esos 3 o 4... Por eso nosotros a la Fiscalía le decimos, mirá, nosotros no vamos a embargar la vida de ella, que incluso en la audiencia dijo, o sea, ustedes se hacen responsables que yo me someto al juicio, vengo y declaro. Y después si a mí me pasa algo, si yo ya no quiero vivir, ustedes se hacen responsables de esto porque tuvo 3 intentos de suicidio acreditados en hospitales públicos. Entonces, cierro con esto, perdón. Sí. Cierro solamente con esto. Es importante que el Estado atienda en el transcurso del proceso, atienda las necesidades de la víctima, que muchas veces tiene que ver con que se quedan sin trabajo, no tienen dinero, y el dinero es una de las causas por las cuales se quedan muchas veces las víctimas viviendo en un lugar donde son sometidas, pero no tienen dinero para irse a vivir a otro lado. Roberto, entonces el Estado tiene que atender estas cuestiones. La pregunta original que te había hecho a vos aquí, Martín, y que quiso responder el doctor Oneto, ¿no? Porque vos le habías hecho esa pregunta. Lo que le preguntaba es, ¿por qué no ellos pueden arreglar en lo civil un monto y continuar con la instancia penal? Porque, ¿sabes por qué te hago esta pregunta, Roberto? Porque yo, esta causa, y perdón que me ponga como protagonista, que no lo soy, pero yo la seguí desde el principio. Vos lo sabés. Yo fui a entrevistar a Tamara. Yo hablé con vos, perdóname que rompo un off, hablé con vos infinidad de veces. Vos me dijiste a la cara, yo no voy a parar hasta ver a este tipo preso, porque yo sé que este tipo es un abusador sexual. Me lo dijiste en la cara. Y cuando yo me enteré que por una cuestión de un resarcimiento de un artículo se baja el juicio, se cae el juicio, la verdad que, no digo que me sentí decepcionado, pero la verdad que me llamó mucha atención. Por eso te pregunto, ¿por qué no arreglan en lo civil la plata, que es lo que corresponde, y siguen con la acción penal para que declare la víctima, para que no vuelva a atravesar? Por eso es importante esto que voy a decir. Por eso es importante esto que voy a decir, Martín, lo hablamos, incluso creo que lo hablamos ayer o antes de ayer. Por eso es importante entender el contexto de la víctima, porque la víctima llega a mí llamándome el mes de diciembre que estaba en Europa, radicada en Europa, rehaciendo su vida. Y me dice, Roberto, a nadie le importó, y me empieza a contar todo lo que ella sufrió estos 3 años, porque ni siquiera un estudio jurídico atiende eso. Un estudio jurídico tiene muchas causas, acompaña procesalmente a las víctimas, pero después la víctima se va a su casa. Incluso un medio de comunicación tampoco, porque en el medio ella ha sufrido distintas clases de situaciones que ella me dijo, vamos a hacerlas públicas, y para los medios no eran atractivos porque el tema no estaba, digamos, llegando al juicio oral, y los productores te decían, no, ese tema no lo tocamos. Entonces, quiero decir, perdón, cierro con Perdóname, esto, Roberto, pero así como te dijo Martín Candela... Para contestarle a Martín. No, está bien, pero sí, Andrea, te quiero decir... Te escucho, Andrea. Así como estuvo Martín Candela, recuerdo que me lo crucé en el mismo estudio y nosotros hicimos para el programa Andrea. De Ángel, también con una Tamara... totalmente asustada, y yo sé que vos la ayudaste, sí, obvio. Acá esto es lo que... Pero Roberto, esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Cierro con esto. Si esto era una cuestión económica, se podría haber resuelto antes. Esto no se resuelve ahora porque ella llegó desgastada después de 3 años y dijo, yo no quiero saber más nada con esto. Es decir, ella nos trae el problema a nosotros, no es que nosotros... Ella en el proceso penal quería que se frene. Y ahí la defensa de Sebastián Villa, en cabeza del doctor Daniel Demare, dice, bueno, esto es una reparación. Roberto, no quiere que siga el juicio. Sí, Roberto, los escucho. Se puede. Cuando se insta la instancia penal. Sí se puede, Martín, sí se puede, Martín. Ese artículo que ustedes marcan, ese artículo está hecho para una estafa, para un robo, no para un abuso sexual. Porque el día de mañana vamos a ponerle un precio a un asesinato. Roberto, te hago una pregunta. Roberto, María, ¿me permitís hablar con vos, Roberto? Roberto, mira, no, quiero hablar con Roberto. No, le saqué el teléfono yo. Quiero hablar, quiero hablar con Roberto. Quiero hablar con Roberto. ¿Nos puede pasar? Yo quiero hablar con Martín. Usted hasta que no se retracte de lo que dijo en el aire, vamos a hablar con Roberto. Estoy hablando con Martín. Martín, te contesto. El artículo no distingue entre los diferentes delitos. Pero Francisco, con lo cual, si no distingue, no se lo puede hacer distinguir. No, pero no sirve la respuesta. Perdóname, Francisco, pero la conductora es Mariana, no soy yo. ¿Pero por qué no sirve, Martín? Porque la conductora es Mariana, no soy yo. Y Mariana acaba de decir que no. ¿no sirve la respuesta? No, yo no sé. Mariana no me deja contestar. Estábamos hablando con Roberto, doctor. Usted quiere manejar la situación. Y aparte nos faltó el respeto a todos. Y aparte nos faltó el respeto a todos. No, yo le quiero contestar. Bueno, entonces pida disculpas primero. Le faltó el respeto al periodista
a Mariano Yese. Pida disculpas. No, sí, Mariano Yese me dijo maleducado a mí. Porque usted estaba gritando en un foro donde hay acá. Mariano Yese, porque no hay que gritar en televisión. Mariano, no grite, no levante la voz. Yo no estoy gritando, Mariano, usted no levante gritando. la voz, por favor. Baje la voz, por favor. Usted estaba faltando el respeto. Tengo que hablar más fuerte para que me logren escuchar. Entonces le digo, si a ustedes les interesa más la diatriba ocasional que hubo entre Yese, que me dijo maleducado y me gritó, y lo que le pasa yo no le grité. Usted gritó primero. Usted me dijo burro. ¿Sabe qué? Yo hace 31 años que camino estos pasillos. ¿Sabe qué? Trabajo desde los 12 años. ¿Y sabe qué? Soy abogado y notario y no tengo que poner los títulos en televisión. Usted no tiene derecho a humillar a todo el panel y a la señora Fabiani, que es la conductora del programa, como humilló acá. Grite, por favor. No me siento humillada, no te Señora Fabiani, ¿puedo hablar? Sí, hable, por favor, conteste y luego pase el micrófono a Roberto nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Martín, ¿te sirve mi respuesta en este momento o preferís que no te la dé? Ahora que te habilitó Mariana, sí, por supuesto. Gracias, Martín. Bueno, el tema es el siguiente. El 59, inciso 6, como vos bien lo señalás, no distingue un delito de otro. Y donde la ley no distingue, no corresponde distinguir, sobre todo teniendo en cuenta que si interpretamos esta norma con otras normas que también reglamentan la materia, se puede lograr la diferenciación que vos decís. Así, la mediación está prohibida para estos delitos. Porque como te decía, en la mediación no se reconocen hechos y derechos. Porque no es materia mediable. Por eso no lo pudieron pasar por porque no es materia mediable. Ahora, pero me dejan cerrar que estoy dando una explicación. ¿Sabe qué pasa, doctor? Me obligan a poner un tono un poco más alto. Entonces, en la reparación integral del daño, en la extinción de la acción penal por reparación integral del... Y si son temas complejos, Elba habla, sí, ¿no? obvio. Sí, Elba. Y Elba, vos sabés que son temas eternos, son temas largos, trato de resumirlo. Bueno, pero tenemos un público para la extinción de la acción penal por reparación integral del daño. Tenemos un público que no es gente. Que no se reconozcan hechos y derechos. Bueno, pero Elba, si vos me hablas encima, yo hubiese terminado en el tiempo que tuvimos este intercambio. No, pero no pasa por tiempo, pasa por explicar. Por favor, y después das pero no me querés dejar explicar. Adelante, gracias, doctor. Elba. Gracias, Mariana, también. Entonces, reitero, la extinción de la acción penal por reparación integral del daño no conlleva que se desconozca la existencia de los hechos. Quedan fijados conforme el requerimiento de elevación a juicio y lo que hay es una cancelación de punibilidad. Si sigue habiendo un delito en términos de dogmática penal. Eso quería explicar. Está bien. Yo lo que pasa, déjame interrumpirte, por favor. Al menos es. ¿Sabés qué pasa, Francisco? Sí. ¿Sabés cuál es el mensaje que queda para Elba, la ¿no? Sí, exactamente. ¿Sabés cuál es el mensaje que queda para la gente? Viole y después pague. Sí. Ese es el mensaje que queda a la gente. Claro, Elba. ¿Vos me entendés? Pero y para eso, Elba. Están todas, claro. Pero este es el mensaje que queda. Vos pensás que este chico, después de haber cometido semejante acto y después de ser denunciado por su asistida, después jugaba en Boca como si nada y corría como un campeón en la Libertadores, Elba. Porque ni siquiera AFA intervino, ni siquiera AFA en ese momento intervino para suspenderlo. Es decir, con total impunidad, no tuvo ni siquiera cancelación, no tuvo nada. Bueno, y ahora paga y sigue. ¿Vos me entendés cómo se sienten las víctimas, Elba. Las víctimas de abuso? De que ¿cuánto es? Es decir, ¿qué es? ¿Cuánta plata pone? Elba. Es una locura, Francisco. Elba, yo te entiendo y te digo tres cositas puntuales y te lo doy a Roberto, que tiene una perspectiva mucho más amplia de esto. La primera cuestión es que a mí lo que me enojó en un principio es que se estaba transmitiendo ese mensaje desde la audición, desde el programa, cuando ese no es el mensaje. El mensaje es, señor, la víctima dice que no puede más. Entonces, la acción penal se va a extinguir, lo cual no implica que en función de esa extinta acción penal, que no fue una extinción por sobreseimiento o porque es inocente, después se puedan tomar los mecanismos que se quieran tomar. Es otra discusión. Francisco, perdóname, yo te entiendo. ¿Cuál sería el mecanismo? Una cucarda de un premio. Perdóname. ¿Cuál sería el mecanismo para, digamos, poder condenar el delito finalmente, si el delito sigue existiendo? Pero ¿sabés qué pasa, Francisco? Si vos me decís se baja la víctima... ¿Me dejás responder? No, pero déjame un segundito, una cuestión nada más de introducirte. Yo entiendo una víctima cansada porque también estoy en las mismas asistencias, ¿no? Entiendo una víctima cansada. Pero una cosa es que la víctima diga, no quiero declarar, no quiero oír, y otra cosa es que se extinga la acción penal y que el Estado no pueda continuar con la acción punitiva. Por eso quiero saber cómo se condena esa es la diferencia. Un delito si se suspende el juicio. Lo que pasa, Elba, si yo te tengo que responder eso,
me tengo que tomar un ratito, pero fundamentalmente hablando, voy a ser muy sintético. Aparte quiero darle la palabra a Roberto, que es el que tiene un verdadero conocimiento profundo de los hechos, pero siendo muy sintético, estamos virando de un paradigma de la justicia penal retributivo, es decir, de castigo, hacia uno reparatorio. Entonces, en el cambio de paradigma que viene de la mano del proceso acusatorio, lo que se trata es de producir una catarsis del conflicto, no de que el Estado castigue por castigar. Perdón, yo simplemente quiero decir si me... Que no es un delito común, claro, porque lo entiendo en otro tipo de delitos, claro, pero no en el del abuso. Este es otro delito. Por eso yo quiero decir, y esto lo digo, como están bien enlazados, lo voy a aclarar con muchísimo respeto para los doctores. Para mí esta causa en particular, la causa Villa, se había convertido, y uso el pasado, se había convertido en un ícono en los últimos años, junto con la de D'Artés hacia Telma Fardín, se habían convertido en íconos del abuso sexual. En el caso de D'Artés, después finalmente la justicia no lo consideró, pero digo, como ícono mediático de lo que era un abuso sexual. Esto, para mí, lo que hace es retroceder varios casilleros, porque por más de que ustedes crean que esto es legal, o por más que sea legal, Martín, discúlpame. el mensaje que da la justicia es el que tiene guita lo repara. La perspectiva en mi opinión, Mariana, pueden decir lo que quieran. El mensaje es el que tiene guita no va a la cárcel. Ahí hay una diferencia central, que es que a D'Artés nadie más, nunca jamás lo defendió, y a Villa probablemente sí. Buena parte de la sociedad hoy y la corporación futbolística una vez más. Pero esto es lo mismo. Estamos hablando de alguien que Boca tardó siglos en desvincularlo. Lo mantuvo hasta último momento. Y probablemente ahora lo reincorpore. De hecho, ¿te puedo preguntar algo? ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Eso que vos decís, de en la corporación del fútbol con plata lo tapa todo. Sí, claro que sí. ¿Quién lo habilitó en este caso? En este caso, para mí, los doctores. Que bueno, por supuesto, ahora recibo todos los improperios. Acá estoy, Mariana, recibo todos los improperios, no tengo ningún problema. En un mundo que debate... Perdón, disculpen. Sí, te escucho, Roberto. No, es que es importante. O sea, yo no quiero meterme, entiendo que tiene un programa de televisión y tiene que hablar la gente que va al piso, pero lo cierto es de que no es que nosotros, por eso es que comenté el contexto de la vida de Tamara. Traté de comentar el contexto de la vida de Tamara. Tamara me está viendo y sabe que todo lo que yo cuento es como ella me lo describió. Por supuesto. Yo la acompañé durante 3 años y es una chica que se fue a otro país y me dijo el Estado me abandonó. Entonces, yo digo esto, es verdad que la sociedad se pierde de ese castigo, si se quiere, que para mí estoy en desacuerdo, pero algunos lo pueden ver, o la audiencia que quizás son legos en materia jurídica pueden decir, bueno, es ejemplificador para que los violadores no violen, cuestión que yo difiero, pero bueno, hay gente que lo puede ver y yo lo entiendo. Entonces, por eso... Perdón, pasa que no se puede terminar. No, al contrario, por favor. Pasa que es imposible. Cierro con esto y lo trato de hacer bien cortito. En realidad lo que nos tenemos que quedar es con la ausencia del Estado para acompañar realmente a las víctimas. Porque yo acompaño a muchísimas víctimas, y la realidad es que el Estado las abandona. El Estado las abandona. Cuando la causa es pública, como dijeron ustedes, es verdad que se le pone una fuerza adicional por parte de los auxiliares de la justicia. Pero cuando la causa no es pública, el Estado las abandona, pero absolutamente. Lo sé perfectamente. Únicamente tenemos recursos legislativos. Yo lo sé perfectamente. Déjame una cosita. Diga. Una cosita, ¿sabes qué es lo que pasa a Roberto y a Francisco también, no? Que nosotros tendríamos que tener este debate acalorado con Villa y con los abogados de Villa, y sin embargo no están. Es el al que denunciaron por abuso, es el que puso la plata, independientemente de que haya puesto la plata, pero con plata salió de la escena. Ese es el punto. Villa tendría que estar acá y los abogados de Villa tendrían que estar acá. Tampoco me parece que... no quisiera que ustedes se sientan juzgados en lo que es nuestra opinión, porque la verdad si es la decisión de la víctima, obviamente entiendo que los abogados tienen que seguir lo que la víctima quiere. Ahora nosotros, como sociedad, digamos, nos preguntamos... ¿Qué nos está diciendo esto? Claro, que la jueza quiere otra cosa. Además, la jueza quiere otra cosa. Cuando la justicia quiere seguir adelante con el juicio, a pesar de la opinión de la víctima, bueno, entra una figura distinta. Lo que pasa es que hay que entender que toda la ingeniería penal está para, de alguna manera, defender a la víctima. Perdón, ese es el problema, que en realidad los fiscales muchas veces no conocen a las víctimas. Perdón, Mariano, discúlpame. Que a veces los fiscales no conocen a las víctimas y en realidad la condena le sirve a algunos para favorecer su posición política dentro de una estructura. Y en realidad la víctima te dice, che, pero me dejaste sola 3 años. O sea, yo estoy rehaciendo mi vida y vos me llamás después de 3 años, tenés que venir a declarar en un juicio. Entonces, acá tenemos que rever la conducta del Estado para cómo atendemos a las víctimas que transitan en un proceso que es absolutamente traumático.
Nico. ¿Y qué pasaría en el caso pero justamente en estos delitos, Mariana, perdón, en estos delitos hay que prestar especial y máxima atención porque son los delitos que generan un trauma. Y eso te deja muchas veces por fuera del sistema preventivo del país. Ahora, ¿qué pasaría si la jueza y el fiscal Estoy tratando de hablar para la audiencia, no técnicamente, sí. No, que lo dice Mariano. Está hablando técnicamente. Digo, ¿qué pasaría si la jueza y el fiscal deciden seguir adelante con el juicio, digamos? ¿Qué lugar les queda a ustedes? ¿Qué resto o qué margen de trabajo les queda a ustedes? ¿Y cómo seguirían? Mariana, eso sería un inadmisible acto de violencia de género institucional, porque se estaría obligando a que la víctima se revictimice para cumplir con los fines del Estado. Y si no para declara que el fiscal consiga su condena. Y si la víctima no tuviera que volver a declarar. Si no declara la víctima, ahí había... Si la víctima no declara, hay una grave violación al derecho del imputado a interrogar a la víctima. Entonces es un juicio nulo. Ahora, si queremos conseguir una condena sin cumplir la ley, tenemos un problema grave como sociedad. No alcanza con la declaración de la víctima. Perdóname, pero sí que alcanza. Ahí no coincido, porque si la víctima se muere, ¿qué hacemos? ¿El violador queda libre? Claro. No, se incorpora por lectura. Claro, pero por eso no es que Martín querido, Martín querido. Martín querido. ¿Puedo contestarle a Martín? Pero Francisco, te lo digo del sentido común. Supongamos que la víctima moría. ¿Qué hacemos con el violador? ¿Lo liberamos porque no se puede? Sí. Claro. Es lo mismo. No, Martín, vos me hablás del sentido común. Es una pregunta muy acertada, muy interesante, y yo te respondo desde la técnica legal. El artículo 366 del Código Procesal Penal de la provincia establece que en determinados supuestos sí se puede incorporar la prueba por lectura, haciendo una ponderación de derechos. Ahora, lo que debería ocurrir acá, y eso es lo que nos da bronca del fiscal, porque el fiscal dice, no, yo no cumplo la ley para extinguir la acción penal por reparación del daño, pero tampoco la voy a traer por la fuerza pública al juicio, porque lo que debería hacer el fiscal es traerla por la fuerza pública. Entonces el fiscal, es acomodaticio, y para conseguir su cuadrito y que en los medios lo aplaudan, el doctor Carrión, lo digo, no tengo ningún empacho en decirlo, para conseguir su cuadrito y que los medios lo aplaudan, lo que hace es incumplir la ley como le va conveniendo. Primero no extingue la acción penal cuando la ley lo dice que tiene que ser extinta, y después dice, no, bueno, pero la víctima no la voy a traer. Señor, si no la trae... Yo si fuera el defensor patalearía y mucho, porque hay un fallo de la Corte, o sea que nos gusta citar fallos, que es el precedente Benítez, en el cual se dice que el imputado tiene el derecho a interrogar a la persona que lo acusa. Hay precedentes de la Corte de Estados Unidos, el presidente Crawford, por ejemplo, está lleno. Yo quería decirte, Mariana, que en el caso de los delitos contra la mujer, ¿no? de todo tipo de violencia, y además en el tema de las violaciones y del abuso sexual, toda la ingeniería penal está dada para que el reo realmente tenga un tratamiento especial. Por ejemplo, el tema de la excarcelación. Vos no podés otorgarle la libertad condicional, es el artículo 14 del Código Penal, no podés otorgarle la libertad condicional a alguien que es acusado por violación. Y acá vos tenés a un Villa que ya tenía una condena por violencia de género, y quizás por la magnitud de la calificación del delito de abuso sexual con acceso carnal que pesaba o que pesa en el caso de Tamara Doldán, debería haber estado detenido este hombre. Si este hombre debería haber estado detenido. Totalmente. Tendría que haber estado detenido. Quiero aclarar una cosa, Mariana. Es importante... Hola, Mariana. Es importante aclarar una cosa, que esa persona que no se dirige a mí, porque como dicen exactitudes, por eso yo se lo dije de mala manera antes, porque él me dijo maleducado, ahora se lo digo de buena manera, yo lo invito a que estudie, porque hay una diferenciación importante entre la libertad condicional y la pena en suspenso. Francisco, somos todos... No es faltar al respeto, pero por favor, que no lo tome así. No le puede faltar al respeto a Mariano porque está mal. Está mal en la discusión desautorizar a alguien. No, está mal lo que está diciendo. No podés desautorizar lo que está mal lo que está diciendo, pero no tiene por qué mandarle a estudiar a nadie. Es un acto de beneficencia, Mariana. Bueno, pero perfecto. No, que no vaya, que no estudie, que siga incurriendo en los mismos errores. Te digo entonces. A ver, la libertad condicional es diferente de la pena en suspenso. Lo que a víctima se le dio fue una pena de ejecución en suspenso. Lo que se prohíbe es la libertad condicional. Artículo que este defensor, en el fallo Barreto, consiguió que se declare inconstitucional. Pero después Francisco... el fallo se revocó, pero es un artículo que está entonces es falso, pero es importante. Ahí nos está, a ver, usted nos está citando un tema puntual y no acepta el fallo Góngora. Pero podemos dejar de hablar un poco de leyes y de fallos y hablar un poco de la víctima, que no deja de ser una mujer que un día fue, disculpe doctor, un segundo, una mujer que fue a una cena, a un asado, se vistió, se cambió, estaba contenta, le hicieron lo que le hicieron, pasó por lo que pasó desde hace años. El doctor acá recién Roberto dijo,
que se quiso suicidar, que no pudo ocuparse de su hijo, que no pudo salir a trabajar, que se tuvo que ir del país. Entonces, no pongamos sobre la espalda de esta mujer todo lo otro que sí está mal. Y pongamos sobre el resto de la sociedad las otras condenas que estamos esperando. Pero por otra parte, por favor, terminó el seminario de Derecho. Pero por otra parte, ¿sabés cuál es el punto? Quiero decir una última cosa. Yo le invito a esta persona a que lea el libro La doctrina del precedente. No leer libros, por favor. ¿Sabés qué pasa, Francisco? Yo te lo digo. Francisco, espera. Se lo regalo. Espera un segundo, espera, Francisco. Lo tengo en el estudio. ¿Me lo pasás, Nacho, el libro? Francisco, ¿podés a nadie le importa ese libro, señor. Estamos hablando de una cosa un poco... Francisco, no se puede dejar en la mano, no se puede dejar en la mano de la persona vulnerable. No se lo puede dejar a la persona vulnerable el que pueda terminar una acción penal de esta manera. Ella lo que dice es que no quiere declarar. No puede ser, porque te terminás convirtiendo en abogado de Villa. Parecés más abogado de Villa que de esta chica. No. ¿Me lo entendés? Lo que queremos es que dejen de revictimizarla. Elba, querida, me estás diciendo que es incapaz una condena. Entonces, te hago una pregunta, Francisco. Te hago una pregunta, Francisco. Y si lo absuelven en el juicio, ¿hubo abuso, Francisco? Te hago una pregunta. ¿Hubo abuso? Elba, si lo absuelven en el juicio, está la posibilidad de que consiga la solución. No te voy a decir que contestes por sí o por no, pero realmente, ¿hubo abuso o no hubo abuso? Te pregunto, de verdad te lo pregunto. Elba, yo no tengo... Te contesto yo, pero te voy a responder no diga que no... Nosotros podemos hacer... No ponga la duda acá, porque eso tiene una pata de respeto para su defendida. Pero no lo puedo afirmar así porque tengo responsabilidad civil. Perdón, ahí va Roberto de vuelta. Pero, Elba, si yo te digo eso, tengo una responsabilidad civil clara si este hombre es absuelto. Vos lo sabés, Elba, ¿no? No, porque sos abogado de parte. Yo digo eso. Pero él, perdón, Martín, yo con esto digo lo último y no hablo más. Me quiero decir esto. Si este hombre es absuelto y yo digo que hubo abuso, yo me como un juicio civil que no me quiero comer. Pero ahora, el propio abogado de la víctima no está seguro de que hubo abuso. Pero pará. Es muy difícil. Me permito tomar, perdón Marina y perdón Elba, me permito tomar la pregunta de Elba y trasladársela a Roberto Castillo, con quien, insisto, tuve infinidad de charlas sobre este tema y trasladarte. Permiso, Elba, permiso, Marina, la pregunta, Roberto. ¿Vos creés que Sebastián Villa abusó sexualmente de Tamara? Mira, Martín, en todas las oportunidades que me invitaste a tu programa, yo traté de hablar del principio de inocencia. Cuestión que no lo hacen muchos abogados querellantes porque es más fácil subirse, digamos, a la acusación de manera vehemente. Yo trato de ser serio en mi trabajo y sé que incorporé mucha prueba a este proceso para respaldar lo que Tamara una vez me manifestó hace 3 años. Entonces, yo confío en la prueba y mediante la prueba es que llegamos a un juicio oral. Ahora, Tamara lo sabe muy bien porque yo a ninguna de las víctimas que vienen al estudio le digo esto vamos a conseguir una condena, sino que, a ver, si la prueba nos favorece, yo voy interpretando la prueba. ¿Le creíste a Tamara? Por supuesto, desde el día 1, Martín, vos lo sabés muy bien, hablamos, viniste al estudio, la entrevistaste. Sí. Yo desde el primer día que le creía a Tamara no seguiría adelante con una acusación si no creo en la persona que me está refiriendo hechos que son traumáticos. Pero por eso te digo, Martín, que claramente que es un hecho que la gente debe estar escuchando y se debe empezar a preguntar, pero ¿cómo puede ser? ¿Con plata se arregla todo? ¿Cómo es esto de la reparación? Y por eso es importante entender, bueno, ¿cuál fue la deficiencia del Estado para que se pueda dar una reparación integral? Porque la víctima no se quiere presentar al juicio. Porque no es que fue la reparación integral a los 2 o 3 meses de la denuncia, a los 2 o 3 meses de la... No, pero esto es lo que pasa, esto es lo que surge acá, Martín, escúchame, esto es lo que surge. Ella no se quiere presentar al debate, ella no quiere que sus hechos no los quiere rememorar y tampoco que sean ventilados públicamente. Entonces es el derecho de ella a decidir sobre su propia vida. Ella no puede decir, bueno, como una vez habilité la instancia, ustedes hagan lo que quieran con mi vida. Ella no es acá, pone un freno, primero me lo pone a mí, porque vos sabés muy bien, Martín, y todos los que están ahí, Elba está en el piso, y todos los que están ahí saben que para un abogado, una condena contra una figura de un club tan importante, claramente que es una, uno construye reputación con las condenas y con los resultados jurídicos. Pero acá ya nos está poniendo un freno. ¿Qué querés que haga yo? Que diga, no, mirá, yo trabajé 3 años, vení, sometete porque yo quiero mi condena. No puedo hacerlo, Martín. Gracias, doctor Castillo. Gracias al doctor Oneto también. Ojalá la próxima vez el intercambio sea más pacífico. Buenas tardes. No tengo retorno, pero buenas tardes. Bueno, en familia...